buen día, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Buenas tardes, Juan Ignacio. Eh, espero se encuentren, si les parece, arrancamos ya con esta charla, así si después los liberamos a Juan, que tiene alguna diferencia horaria con Latinoamérica. En primer lugar, como presidente del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados, quiero agradecer la participación de todos ustedes. Esta charla va a quedar grabada en la página del Colegio de Abogados. Y como le comentaba antes a Juan Ignacio, la idea del instituto es debatir temas de gestión pública que son no solamente importantes para Argentina, sino también para lo que es la región y también temas internacionales. Hoy vamos a contar con la presencia de Juan Ignacio Criado. Juan Ignacio, además de haber sido docente mío, una maestría en alta dirección pública, es quien redactó la Carta Iberoamericana en Inteligencia Artificial. Entonces nos va a contar un poco sobre estos retos y desafíos, ¿no?, que hay para su implementación en la administración pública. Más allá de el vasto y amplio currículum que tiene Juan Ignacio Criado, pero bueno, en esta oportunidad, ya que vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial, qué mejor que hacerlo con el que elaboró y después posteriormente el CLAD aprobó la Carta Iberoamericana. Así que, Juan Ignacio, nuevamente un placer eh, por tu presencia, por la diferencia horaria, perdón que te estemos molestando, y cuando quieras, puedes arrancar tranquilamente. Nada, buenos días, Gonzalo, y el agradecimiento y el aprecio es mío. Uno va teniendo una cierta edad, ¿no? Y va acumulando sin a veces ser consciente estudiantes, antiguos estudiantes que están repartidos por diferentes lugares y la verdad es que siempre es un placer poder reencontrarme, aunque sea en espacios como este, en el que, bueno, pues tenemos al menos un ratito para poder conversar y, bueno, pues acercarnos a un tema como este, que es el de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, pero yo creo que nos va a servir un poco de excusa para que podamos de alguna forma conversar sobre realmente cuál es el impacto, ¿no?, que está teniendo, que va a tener o que puede tener la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas, que es fundamentalmente el enfoque que voy a tratar de aportar en esta sesión y sobre todo un enfoque que tiene que ver con la noción de gobernanza, que está más ligado al ámbito de la gestión pública. Y bueno, pues es algo que también quiero destacar desde el primer momento y es que, bueno, yo a pesar de estar desempeñándome a día de hoy en una facultad de Derecho, porque soy profesor de ciencia política dentro de una facultad de ciencia política y de la administración, una facultad de derecho. Mi perfil tiene que ver más con una dimensión de gestión pública, como Gonzalo conoce, y bueno, pues desde ahí es desde donde voy a aportar mi perspectiva, ¿no? Ya digo, agradecimiento a Gonzalo, agradecimiento al Colegio de Abogados y bueno, pues a todos ustedes que están escuchándome en vivo y bueno, pues a quienes escuchen posteriormente esta intervención. Como decía, y ya para entrar de lleno en el contenido, sobre todo plantear que, bueno, fundamentalmente voy a tratar de hablar acerca de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Antes de eso, voy a dedicarle unos minutos a plantear digamos, el contexto en el que se inscribe esta carta y cuál es el objetivo principal, que yo creo que nos va a situar, ¿no?, sobre este tema y nos va a permitir de alguna manera empezar a vislumbrar algunas de las problemáticas que después se desarrollan en la propia carta. También voy a mencionar algunas ideas sobre el proceso de elaboración y de la aprobación de la carta y después pues tendré un espacio para compartir aquellos aspectos que componen la estructura y sobre todo los elementos principales del contenido de la carta. Finalmente haré una mención a las oportunidades de futuro que tiene la carta y digamos una idea final que yo creo que de alguna forma nos puede servir para terminar de concretar y abrir sobre todo el debate posterior. En relación con el contexto de la carta, realmente esta carta surge de una pregunta de partida, ¿no?, que además
yo creo que está muy presente en muchos de los estudios iniciales que se están haciendo sobre el tema de la inteligencia artificial, sobre los algoritmos, lo que llamamos gobernanza mediada por algoritmos, y es cómo diseñar e implantar la inteligencia artificial desde y en la administración pública, ¿no? Esta es una primera cuestión que yo quiero poner sobre la mesa, esa diferenciación entre el desde y en la administración pública, porque ciertamente muchas de las aportaciones que se han hecho hasta el día de hoy desde el sector público en relación con la inteligencia artificial, desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista de estrategias, pero todo se orientan hacia afuera de la propia administración pública. Y esta carta, de hecho, precisamente lo que hace es plantearse ya como primer punto que el objeto o sujeto del documento es la propia administración pública y digamos, aquello que está dentro de la propia administración pública. Después insistiré un poquito en esta idea porque creo que es relevante para empezar a entender esta cuestión. A partir de ahí, decir que bueno, pues todo este proyecto se ha realizado de la mano del CLAD, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Muchos de ustedes lo conocerán. El CLAD es una especie de INAP, Instituto Nacional de Administración Pública de toda la región. De hecho, colaboran con el CLAD pues, todos los institutos nacionales y 23 países de la región, tanto en Latinoamérica como en la península ibérica, que incluye Portugal, también España y Andorra, y hay algunos países asociados. Y bueno, el CLAD realmente hay que decir que ha sido, y lo digo porque es una realidad, ha sido pionera en términos de abordar este tema de la inteligencia artificial en el sector público, porque desde hace 5 años, y de hecho aprovecho para mencionárselo, hay un curso que se llama Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública, que se celebra anualmente, que de hecho ahora mismo estamos en el proceso de desarrollo del curso y que, bueno, pues cada año concita a unos 40 aproximadamente directivos, empleados públicos, personal que está alrededor del sector público, precisamente para abordar muchas de las cuestiones relacionadas con este tema. Estoy hablando de que este es en la quinta edición, 5 ediciones, ¿no? Es seguramente el curso más antiguo que existe sobre este tema en todo el ámbito, ya no hablo del ámbito de habla hispana, sino hablo a nivel internacional incluso, ¿no? Y esto yo creo es algo que el CLAD pues es un punto que hay que anotárselo, ¿no? Y también el hecho de que haya varias publicaciones sobre este tema. En concreto hay un libro que si hay alguien que tiene interés, que se llama Inteligencia Artificial y Ética en la Gestión Pública, que está en abierto, que está publicado dentro de los libros y documentos que tiene el CLAD, donde aparecen, es un libro publicado hace 3 años y en el que, bueno, pues aparecían incluso algunas de las experiencias que se presentaron como resultado del curso, de este curso que les estoy planteando, ¿no? Algunos de los proyectos finales que obtuvieron las mejores valoraciones, calificaciones y están ahí presentes. Con lo cual el CLAD es un ámbito de referencia, ¿no? En todos estos temas y yo creo que la verdad es que se ha posicionado muy bien y ahora mismo el secretario general del CLAD, el nuevo secretario general del CLAD, Conrado Ramos, de hecho acaba de presentar la versión de la carta en inglés en Naciones Unidas, en el grupo sobre administración pública, con mucho éxito y todo el mundo le ha planteado efectivamente que es una realidad, ¿no? Es el primer documento de esta naturaleza en donde se aborda por primera vez esta cuestión dentro de las administraciones públicas con todas sus implicaciones, ¿no? Al mismo tiempo hay que decir, y también desde el punto de vista ese contextual que quería mencionar, el hecho de que la inteligencia artificial en la administración pública obviamente también ha tenido ya en los últimos años pues una cierta presencia, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos, si no me equivoco, 8 estrategias de inteligencia artificial en países de América Latina, lo cual tiene una parte buena porque ahí es cierto que hay varios países que se están tomando el tema en serio. También hay que decir que hay muchos otros países que todavía ni siquiera han abordado, ¿no? Una estrategia de este tipo a nivel nacional. No, ya no quiero decir en otros niveles de gobierno, ¿no? Con lo cual es un tema emergente, es un tema que ya está concitando interés dentro de la región y de hecho en un estudio reciente del CAF, de la CAF y de OCDE, precisamente se hablaba del uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público en América Latina y Caribe y ponía sobre la mesa esta idea de que las estrategias nacionales todavía son emergentes en muchos países y de hecho en la mayoría de esas estrategias ni siquiera se mencionaba
el papel de eso que yo me decía, ¿no? Que la inteligencia artificial tiene a la administración pública como un sujeto, ¿no? Y que efectivamente es en este ámbito donde nosotros tenemos que plantearnos pues su implementación, ¿no? Con lo cual, dicho esto, hay que plantear cuál es el objetivo al final de esta carta, ¿no? Y de este proyecto. Pues realmente el objetivo es promover, ¿no? Un cierto marco compartido de desarrollo de la inteligencia artificial, como he dicho, desde y en las administraciones públicas del ámbito iberoamericano. Y eso significa tener en cuenta la diversidad de la región, tener en cuenta que nos encontramos con una región en donde la disparidad, ¿no? y la diversidad de situaciones en relación con el uso previo de la tecnología y su incorporación en la administración pública es muy variada, ¿no? Y partiendo de esa base es desde donde se ha tratado de abordar, digamos, esta especie de, vamos a decirlo así, de marco general que sirva para, digamos, aportar una guía de trabajo a todos los países, ¿no? Miembros del CLAD. Y junto con eso hay que decir que esto para mí es también muy relevante, el hecho de que digamos, esta carta obviamente no surge en el vacío, hay un interés a nivel internacional, ¿no? sobre este tema. Yo en concreto mencionaría una experiencia que se llama Global Policy AI, Política Global de Inteligencia Artificial, que es digamos, una colaboración, un proyecto colaborativo en el que participan tanto, bueno, actores como el Banco Mundial, la Unión, perdón, la Naciones Unidas, UNESCO, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo, la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa, que están tratando de realmente alzar o mostrar la necesidad de un debate global sobre este tema. Como todos ustedes saben, hay una carrera entre las grandes potencias económicas, sobre todo Estados Unidos por un lado y China por otro lado, y han situado, ¿no? este tema como una prioridad precisamente porque es muy probable que el desarrollo y digamos digamos la situación y la posición de los países, ¿no? desde un punto de vista de política global va a estar en gran medida determinada por quién es capaz de desarrollar más rápidamente, digamos, resultados en relación con inteligencia artificial, ¿no? De alguna forma hay quien compara esta situación con la carrera que se produjo en el siglo pasado con pues, la carrera nuclear, ¿no? Es decir, o quién llegó antes a construir la bomba atómica, pues determinó quién ganó la Segunda Guerra Mundial y quién de alguna forma tuvo predominio durante todo el siglo XX. De alguna forma ese paralelismo se está tratando de plantear en relación con este tema y desde esa perspectiva es desde la que yo me planteo que tanto, y aquí incluyo tanto a Europa, la Unión Europea, como a América Latina, pienso que tienen que alzar su voz y tener una voz propia en este debate global. Si quieren, luego esto lo comentaremos después en el periodo de debate o de discusión, pero claramente, de hecho, la Unión Europea está intentando generar una vía intermedia entre el caso de China y entre el caso de Estados Unidos, precisamente con la intención de establecer o situar en el centro a la ciudadanía, a las personas, los derechos humanos, crear un modelo que sea de alguna manera una tercera vía, ¿no? Que de hecho en gran medida está inspirando también la Carta Iberoamericana, ¿no? de inteligencia artificial en la administración pública. Y desde luego yo tengo muy claro que efectivamente América Latina tiene que, digamos, tomar decisiones, ¿no? Como región también, con toda su diversidad, pero tiene que tomar decisiones sobre dónde posicionarse en este debate global, esta conversación que está abierta y en la que, bueno, yo creo que tenemos que plantear algún tipo de posición, ¿no? Y desde luego esta carta va en esa línea de tratar de dar voz, ¿no? a la región latinoamericana. También hay otro tipo de experiencias que están en esa misma línea. Acaba de también hace poco tiempo aprobarse por parte de la SEGIP una Carta de Derechos Digitales que, bueno, está ahí también presente y que se quiere conectar con esta carta, con lo cual realmente hay un interés, ¿no? en la región por este tema y ese interés está vinculado a esa
conversación global que existe en relación con la inteligencia artificial. Bien, planteado esto, ¿cómo, y yéndonos hacia el ámbito de la carta? ¿Cómo ha sido la elaboración y la aprobación de la carta? Realmente la carta tiene, yo antes de hablar un poco del proceso, sí que me gustaría mencionar que en cualquier proyecto creo que es clave tener muy claro cuál es el público objetivo, ¿no? Y el público objetivo de esta carta es, por supuesto, el personal directivo y técnico del sector público en cualquier nivel, ¿no? Y en cualquier área que quiera conocer sobre el ámbito de la inteligencia artificial en el sector público. Por supuesto, también personal de contacto directo con la ciudadanía en cualquier situación. Al mismo tiempo, también es una carta que tiene un carácter didáctico y que creo que puede nutrir a personal político con interés en capacitarse sobre estos temas o incluso ciudadanía en general o también, como puede ser el caso de algunos de ustedes, empresas o personal liberal, ¿no? que desarrolla su actividad relacionada incluso en el tercer sector, que colabora con el sector público de alguna manera, ¿no? Tener en cuenta o conocer qué es o sobre qué va la conversación en relación con inteligencia artificial en la administración pública también es relevante para estos diferentes perfiles que están alrededor de la administración y que yo creo que también les interesa pues conocer efectivamente qué implicaciones va a tener, ¿no? de una manera concreta este tipo de sistemas, de herramientas en el sector público del futuro. A partir de ahí, decir que este documento se crea a partir efectivamente yo he trabajado durante todo el 2023 como relator, autor de la carta, digamos, hubo un proceso además colaborativo, con una consulta a los países de la región, se hizo un cuestionario, también se hizo una primera reunión para discutir un primer borrador en Cartagena de Indias, en Colombia, el 7 de julio del 2023, donde participaron titulares de áreas de función pública de toda la región. También estuvieron presentes personas expertas bueno, se abrió a la sociedad porque se transmitió a través de YouTube. Cualquier persona pudo intervenir, de hecho se hicieron preguntas. Y con todo ese material se hizo una propuesta de borrador siguiente y después se desarrollaron otras 3 rondas de revisión de borradores con los titulares de diferentes áreas ministeriales de todos los Estados miembros. De manera que ha sido todo un proceso complejo, un proceso que, como se pueden imaginar, involucrando a una cantidad muy importante de actores, de gobiernos de toda la región, que les voy a contar, ¿no? Con una diversidad de aproximaciones, tanto desde el punto de vista de la gestión pública como de la propia política. A pesar de eso, he de decir que todo el proceso ha sido muy constructivo, fue muy constructivo y siempre recibimos comentarios muy provechosos de diferentes gobiernos, de diferentes titulares de distintas administraciones y la verdad es que yo he disfrutado muchísimo, aparte de trabajar muchísimo, pero he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo con toda la retroalimentación, todos los aportes que recibimos de distintos, ya digo, diferentes países. Con lo cual, esto lo quería destacar. Finalmente, todo el proceso de elaboración culmina el 20 de noviembre del año pasado en una reunión del Consejo Directivo del CLAD que se celebra en Varadero, un par de días antes de la celebración anual del Congreso del CLAD, y una votación unánime de todos los representantes de los Estados miembros, pues aprueba la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Yo estuve hasta el último momento con los dedos cruzados porque estas cosas son así. De repente en una reunión con mucha gente que de repente acaba de aparecer, ¿no? Y se estrena un nuevo titular de administración pública, ¿no? Y de repente pues quiere hacer sus aportes, ¿no? En el último momento y estuvimos ahí pues hasta el último minuto casi para que finalmente todo el mundo se sintiera cómodo con la carta y todo salió bien y lo conseguimos, pero ciertamente son procesos complejos que en este caso llegaron a buen puerto, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Finalmente todo esto pues se concluyó de forma correcta y de hecho cualquiera de ustedes puede acceder a la carta del CLAD que está dentro de todo el acervo de cartas del CLAD bueno, aprovecho para mencionarles que digamos están ahí cartas, no solamente esta, sino que está la anterior, que es la Carta Iberoamericana de Innovación
en la gestión pública, la carta sobre gobierno abierto, la carta sobre gobierno digital, sobre función pública. Hay diferentes cartas que también van en esa línea de, bueno, pues de dotar a toda la región de instrumentos que sirvan para mejorar. De todas maneras, yo les comentaré que con esta carta se va, y ya después incidiré en esto, con esta carta se va a experimentar por primera vez algo que no se ha hecho antes y es plantear, ¿cómo lo diría? Digamos, un análisis de la implementación de la propia carta, es decir, de los avances que están haciendo los países en relación con los contenidos de la carta. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en digamos, en una especie de modelo de madurez para precisamente analizar, medir ese proceso de implementación de la carta. En tercer lugar, les hablaba un poco del proceso de elaboración, la estructura y el contenido, ¿no? Ahora sí voy a tratar de resumir rápidamente, una vez que hemos planteado cómo se ha hecho, ¿no? Vamos a ver el qué, ¿no? Y cuál es el contenido fundamental. De entrada, decir que la carta, sobre todo, me gusta siempre puntualizar qué es la carta o qué no incluye la carta y qué sí incluye la carta, ¿no? Lo que no incluye, la carta no tiene un carácter tecnológico ni pretende ofrecer, digamos, una especie de revisión, ¿no? De literatura o de estado del arte sobre tecnología y sobre inteligencia artificial, sino que la carta se centra fundamentalmente en gobernanza pública, en gestión pública, en cómo los directivos con un perfil más general pueden abordar este tema dentro de sus organizaciones. Tampoco es una carta donde se incluyan casos de uso. No, eso es algo que creemos que tenía que estar fuera. El hecho de plantear, de hecho tenemos casos, hemos hecho un mapeo, hicimos un mapeo, de hecho yo tengo un mapeo actualizado de casos de uso de herramientas de inteligencia artificial en toda América Latina, pero eso no lo incluimos en la carta porque pensábamos que no tenía sentido en un documento de este tipo, que tiene un carácter más de marco general. Tampoco incluye específicamente un contenido normativo específico, pero sí señala aspectos clave. Es decir, si alguno de ustedes me plantea, bueno, yo en mi gobierno, en mi administración, ¿puedo utilizar la carta? Claro que se puede utilizar la carta, incluso como documento, no voy a decir para reproducir parte del contenido, pero casi que se puede reproducir parte del contenido para nutrir una norma sobre utilización de inteligencia artificial en una dependencia pública o en una institución pública. Para eso está el documento, para tratar de servir de inspiración y digamos, de instrumento que también pueda estar, digamos, permitiendo, pues eso, implementar este tipo de normativa. Lo que sí decididamente incluye la carta son varias cosas, desde luego, y luego ahora voy a extender un poquito más. Una noción compartida de IA en la administración pública, un acento en la dimensión ética de la IA, de la inteligencia artificial y una serie de principios éticos que después me mostraré, un mapa de áreas de adopción y de mecanismos de gobernanza, que son algunos de los aspectos clave, y finalmente yo diría que la carta se destaca por plantear una serie de ideas clave, ¿no? Por ejemplo, se habla de gestión del dato, se habla de ciberseguridad, se habla de empleo público 4.0, se habla de experimentación en la gestión pública vinculada a la inteligencia artificial, se habla de niveles de riesgo en los algoritmos, ¿no? Que es una parte más jurídica y muy interesante. Se habla de registros de algoritmos. Atención que este es un tema muy importante desde un punto de vista jurídico y de gestión. Se habla de auditorías y de evaluaciones de algoritmos, que esto también es un tema de carácter jurídico normativo muy importante, ¿no? Es decir, cómo evaluamos, cómo auditamos los algoritmos y especialmente con foco en la administración pública. Este es un tema absolutamente crucial y fundamental. Se habla de neurotecnologías, se menciona por primera vez las neurotecnologías, se habla de otro tipo de conceptos que están a lo largo de la carta y que nos permiten pues también vislumbrar hacia dónde se va a encaminar todo este tema de cara al futuro. En términos de estructura, la carta es yo creo, es muy clara. Hemos conseguido, tratamos de que fuera lo más clara posible. Tiene un preámbulo más genérico, tiene unas bases que ahora mencionaré, unas bases de funcionamiento que sustentan, ¿no? En la propia carta. Tiene una segunda parte donde se habla del desarrollo conceptual
de niveles de madurez y beneficios y desafíos. Tiene una tercera parte donde se habla de principios generales, una serie de principios que tiene un componente ético fuerte. Se habla de una cuarta parte de unas dimensiones clave de adopción, es decir, se habla de tres niveles, un nivel macro, mezzo y micro de adopción de la carta dentro de la administración pública. Y finalmente se establecen 11, vamos a decirlo así, recomendaciones de implementación vinculadas a la gobernanza de este tipo de herramientas en la administración pública, ¿no? Es decir, 11 como 11 puntos concretos que cualquier institución pública debería tener en cuenta a la hora de desarrollar o adoptar este tipo de herramientas en la administración pública. Rápidamente voy a hacer un repaso sobre estos diferentes ámbitos, ¿vale? Y destacando, obviamente no me puedo centrar en todo, voy a tratar de destacar lo que yo creo que es lo más relevante y también teniendo en cuenta su perfil y lo que a ustedes creo que les puede interesar más, ¿no? En primer lugar, en relación con el preámbulo, ya más o menos he mencionado esta idea de la conexión de la carta con otros documentos a nivel internacional. Aquí destacaría sobre todo la producción de Naciones Unidas, que habla de esta idea de una inteligencia artificial para el bien, la propia UNESCO, que habla de recomendaciones éticas sobre inteligencia artificial, y también eso que les mencionaba de la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, que adoptó también el año pasado la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, ¿no? Pues realmente esta carta se vincula con estos diferentes documentos y forma parte de ese acervo de instrumentos internacionales que tienen las administraciones públicas de toda la región iberoamericana, ¿no? En relación con las bases de la carta, como les decía antes, el objetivo clave de la carta es el de promover un modelo o enfoque compartido sobre el desarrollo de una IA responsable en los países de la región. Y esto que puede resultar baladí o que puede resultar sencillo, claro, poner de acuerdo a países tan diversos con tan diferentes aproximaciones a la política, a la gestión pública, etcétera, pues esto de incluir y que todo el mundo aceptara que efectivamente estábamos asumiendo un modelo compartido de IA responsable, ¿no? En los países de la región, esto no fue nada sencillo, ¿no? Y que todo el mundo tuviera claro que, digamos, aquí se daba, digamos, de alguna forma se permitía la diversidad, ¿no? Y al mismo tiempo de que se planteaba ese modelo conjunto, ¿no? Ese aspecto ha sido muy importante y también otro aspecto que entendemos clave, ¿no? Y es el hecho de que cada estado digamos, a nivel nacional tiene su propia autonomía a la hora de implementar la carta, pero tratamos de ponerle acento a no solamente el nivel nacional, sino que también los gobiernos regionales y locales tuvieran, digamos, presencia, ¿no? en la carta y que la carta, de hecho, se focalizara mucho a ese ámbito, tanto regional, en su caso provincial, como local porque efectivamente muchos de los documentos que se están elaborando en relación con inteligencia artificial tienen que ver con cómo desde los países, ¿no? Desde los gobiernos nacionales, federales, ¿no? Se está desarrollando este tipo de herramientas, pero dicen muy poco sobre gobiernos regionales y gobiernos locales. Y esto es una base, es un evento que consideramos que era estratégico situarlo como base de la carta, ¿no? Es decir, ese foco en lo local en lo más cercano al ciudadano, ¿no? Y es una cuestión que yo también quiero poner en relevancia, ¿no? En segundo lugar, cuando hablamos del desarrollo conceptual y de la carta, aquí sobre todo hay que destacar, de hecho, si ustedes revisan la carta van a ver que hay un concepto de inteligencia artificial, es una concepción, una síntesis y aquí sobre todo lo que quiero es volver a insistir en esta idea de la diferencia entre la inteligencia artificial desde y en la administración pública, que es algo que ponemos de manifiesto en este documento y que sobre todo tiene que ver con el hecho de que las administraciones públicas en muchos casos están promoviendo la inteligencia artificial para que sean otros actores los que adopten este tipo de tecnologías, y estoy pensando en empresas, ¿no? El sector económico, el sector cultural, el sector educativo, el sector etc. Es decir, promover la inteligencia artificial desde la administración hacia afuera con incentivos económicos, en fin, con desarrollos tecnológicos, etcétera. Pero también hay que reconocer que la administración pública es un sujeto
de la utilización de la inteligencia artificial. Y esto lo remarcamos, ¿no? Es decir, la administración pública también a nivel interno tiene que desarrollar inteligencia artificial y debe disponer de mecanismos, instrumentos. ¿Qué es lo que hacemos en este sentido? Dentro de esta parte del desarrollo conceptual de la carta, que sería la segunda dimensión, lo que hacemos es identificar muy claramente beneficios y desafíos. Es decir, lo que planteamos es cuáles son los beneficios principales que puede tener la utilización de la IA dentro de la administración pública y los potenciales desafíos. Y los explicitamos, ¿no? Y explicitamos de una manera clara, concreta, todos estos aspectos para que cualquier directivo pueda considerarlos y tenerlos en cuenta. Junto con esta parte o este ámbito conceptual, dentro de la carta, en el tercer bloque, hablamos de los principios generales. Antes les comentaba que un elemento clave de la inteligencia artificial, y aquí ya estamos entrando en el núcleo o en el corazón, ¿no?, de la carta, es la existencia de una serie de principios orientadores de la inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? Y aquí, sobre todo, ponemos el acento en que esos principios orientadores tienen que estar sustentados en los derechos humanos como eje de una inteligencia artificial centrada en las personas, que sea confiable, que sea robusta y que esté orientada a la innovación. Y aquí realmente el reto, que es un reto que se están encontrando todos los países y los diferentes modelos que se están proponiendo a nivel internacional, tiene que ver con con una especie de tensión que se produce entre, por un lado, garantizar, digamos, que se respeten los derechos humanos, que se sitúe a los ciudadanos en el centro, que hay un desarrollo humano, social, democrático, y al mismo tiempo que la inteligencia artificial también en la administración pública promueva la innovación, el desarrollo tecnológico, económico y científico. Aquí hay una clara tensión, ¿no? Porque de hecho esta es la gran tensión que hay, ¿no?, en relación con la inteligencia artificial. Es decir, hay quienes plantean que la inteligencia artificial se debe, digamos, orientar a solucionar determinados problemas sociales, independientemente de los elementos éticos, legales, como decía, de derechos humanos que puedan estar por detrás. Y claro, hay quien plantea que efectivamente lo que tenemos que poner en primer lugar son los derechos humanos, situar a la ciudad en el centro, la privacidad, ese desarrollo social y democrático por delante, los sesgos, etcétera. Combinar esos dos extremos es el gran desafío que tiene esta carta. De hecho, hemos tratado de precisamente lograr un balance, un equilibrio entre esas dos visiones, ¿no? Y tratar de evitar, ¿no?, el hecho de que nos orientemos hacia uno de esos dos lados, tratando de orientarse hacia un punto intermedio, ¿no?, un equilibrio, que es un equilibrio difícil, es un equilibrio complejo y un equilibrio que se va a tener que ir construyendo con el tiempo, porque efectivamente muchas de las aplicaciones que se están desarrollando también en el sector público en relación con la inteligencia artificial tienen dilemas éticos, dilemas relacionados con los potenciales sesgos, dilemas vinculados con los derechos humanos o con el propio desarrollo democrático. Lo estamos viendo pues con las cámaras de eco en redes sociales, con la difusión de la desinformación, con la difusión o el desarrollo de la polarización. Claro, estos son realidades algorítmicas, yo las llamo realidades algorítmicas, ¿no?, el que todos tenemos en el día a día en redes sociales o en otros ámbitos, que estarían cuestionando pues algunos de los fundamentos de las democracias liberales, ¿no? Y que obviamente están en tensión, ¿no? Están en tensión con ese, bueno, pues desarrollo tecnológico, científico, ¿no? Ese solucionismo tecnológico que está muy presente en muchos de los promotores de la inteligencia artificial. Lo estamos viendo ahora también, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es decir, que efectivamente se está nutriendo de datos, de contenido, de información, de fuentes, ¿no?, bueno, se reutilizan de una manera prácticamente sin ningún tipo de límite por determinadas empresas. Y claro, eso pone en cuestión pues muchas cosas, ¿no? Empezando por los derechos de autor, ¿no? Empezando por cuestiones como la propiedad intelectual. Claro, cuando se decía en Italia, ¿no? Decía, no, es que en Italia van a prohibir la inteligencia artificial, van a prohibir OpenAI, ¿no?
esta gran empresa de inteligencia artificial generativa. No, no es que estuvieran prohibiendo OpenAI. Lo que se le estaba diciendo a esta empresa es, oiga, usted está operando en Italia. En Italia tenemos una serie de normas que protegen los datos personales. Si quiere usted operar en nuestro país, tiene que respetar es nuestra normativa de protección de los datos personales, ¿no? Esto también ha pasado en España. La Agencia Española de Protección de Datos, claro, está tratando de poner cierto coto, cierto límite a el desarrollo de este tipo de herramientas que, en todo caso, si quieren operar en territorio europeo, pues tienen que atenerse a la normativa europea de, por ejemplo, la protección de datos personales, ¿no? Pues ahí están, esa tensión está ahí latiendo, ¿no? En estos principios generales que aparecen en la carta, y de hecho, simplemente por darles algunos conceptos, ¿no? Aparecen principios como los de la autonomía humana, aparece el principio de transparencia, trazabilidad y explicabilidad, aparecen principios de rendición de cuentas, responsabilidad, auditabilidad de los algoritmos, se habla de seguridad, robustez técnica, de confianza, hablábamos antes de equidad, de inclusividad, de no discriminación, principios de centralidad de las personas, valor público, responsabilidad social e incluso también incluimos el principio de sostenibilidad y protección ambiental, porque, por ejemplo, aquí también se plantea otro desafío importante, precisamente uno de los problemas que está empezando ya a generar la inteligencia artificial. También en la administración pública es el hecho de que este tipo de tecnologías consumen una gran cantidad de recursos naturales, agua, sobre todo los grandes servidores que son necesarios para desarrollar este tipo de tecnologías, requieren unos niveles de, ya digo, de consumo de recursos naturales muy alto. Entonces se empieza a hablar de algoritmos verdes, de la necesidad de controlar, ¿no? Digamos, ese balance con la sostenibilidad del planeta, porque de lo contrario, lo que estaríamos es generando un tipo de tecnología que estaría destruyendo, ¿no? Nuestros ecosistemas naturales, ¿no? Pues todo eso ya se menciona en la carta y se explicita, ¿no? Esos principios y cuál es el impacto que tienen dentro de la propia administración pública. En cuarto lugar, ya me voy acercando al final, las dimensiones clave para la adopción de la IA en la administración pública, es decir, cuáles son los niveles que deberíamos tener en cuenta a la hora de, digamos, adoptar la inteligencia artificial en la administración pública son tres. Hablaba de un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro. En el nivel macro, sobre todo, nos estamos refiriendo a, vamos a decirlo así, las estrategias nacionales y la regulación a nivel nacional de la inteligencia artificial en la administración pública. Muchos países ya están empezando a pensar en normativa, ¿no? Para regular la inteligencia artificial. El caso de pioneros es de la Unión Europea, que acaba de aprobar el primer reglamento de inteligencia artificial que establece unos límites a su utilización. Por ejemplo, prohibiendo, por darles un pequeño ejemplo, prohibiendo la utilización de sistemas de reconocimiento facial o sistemas que estén orientados a la clasificación en tiempo real de seres humanos utilizando sistemas de IA. Es decir, la normativa y las políticas o estrategias nacionales de inteligencia artificial serían ese nivel macro que establecería el marco general. En un nivel meso nos estaríamos centrando en determinadas áreas de servicio público o determinadas áreas de política pública: salud, educación, transportes, movilidad, bienestar social, etc., etc. Diferentes ámbitos de política pública donde lo que nos estamos encontrando, defensa, seguridad, emergencias, donde nos estamos encontrando con diferencias a la hora de adoptar la inteligencia artificial. No es lo mismo el nivel de madurez que encontramos ya en el ámbito, por ejemplo, de la policía o de las emergencias que en otros sectores de política pública. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué esto sucede así? Y en la carta lo que se hace es plantear que es necesario identificar las singularidades de cada una de esas políticas públicas y orientar, ¿no? La adopción de la inteligencia artificial teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de esos ámbitos. Finalmente, en el nivel micro, lo que hacemos es proponer o plantear
cómo la inteligencia artificial en la administración pública va a tener impacto en dos tipos de actores. Por una parte, los empleados y directivos públicos y por otra parte, la ciudadanía, que se relaciona con la administración pública. Muy rápidamente, en el caso de los directivos o empleados públicos, aparecen cuestiones clave, ¿no? Por ejemplo, la confianza, cuestiones como el control y la coordinación del trabajo, por ejemplo, la legitimidad, cuestiones como la discrecionalidad administrativa. Claro, si tenemos a un robot que va a, digamos, a tomar decisiones por nosotros, claro, eso, ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista de nuestro trabajo, de nuestra capacidad para efectivamente la discrecionalidad dentro del ámbito administrativo, ¿no? Entonces ahí se plantean nuevos interrogantes. Y desde el punto de vista de la ciudadanía sucede igual. Es decir, si un ciudadano va a interactuar con la administración a través de un chatbot o un asistente virtual, claro, eso va a generar impactos y ya está generando impactos desde el punto de vista de la confianza, de la legitimidad respecto del sector público, respecto de los posibles barreras o brechas digitales que puedan estar presentes ahí, ¿no? Entonces hay nuevos desafíos que se abren y que tratamos de identificar dentro de la carta. Finalmente, ya con el último punto, el de la gobernanza y las recomendaciones de implementación, lo que les decía, planteamos 11 puntos concretos que debería tener o ámbitos clave de esa gobernanza de la IA que serían como palancas de implementación. Cuestiones a tener en cuenta, ¿no? A la hora de implementar la IA en la administración pública. Por ejemplo, establecer un marco de gobernanza o de gestión de datos para la inteligencia artificial, que es un tema fundamental. Si no tenemos buenos datos en nuestras organizaciones, es muy difícil poder desarrollar aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial en la organización. Sin duda, infraestructuras tecnológicas y de ciberseguridad. Otro aspecto que ya mencionaba antes, el de la asignación de riesgos de los algoritmos. No es lo mismo el riesgo, y cuando hablo de riesgo me estoy refiriendo al potencial daño que puede generar un algoritmo. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de recomendación, ¿no? Cuando Netflix nos recomienda que veamos tal o cual serie o película, eso es un sistema de recomendación, un sistema algorítmico que tiene un nivel bajo de riesgo. Un sistema algorítmico con un nivel alto de riesgo puede ser, como les decía antes, un sistema que utilice el reconocimiento facial para permitir el acceso a un edificio público a una persona en función de determinadas circunstancias. En este último caso, estaríamos hablando de un nivel alto de riesgo de generación de daño. De hecho, en la Unión Europea, estos sistemas de nivel alto de riesgo ya se prohíben en este reglamento de inteligencia artificial. ¿Qué más cosas se plantean que pueden ser interesantes para ustedes? Por ejemplo, los registros públicos, la necesidad de realizar auditorías y evaluación de algoritmos. Este es un tema muy relevante porque en la Unión Europea ya se está planteando, ya se ha planteado que es necesario que todos los países tengan registros, desarrollen registros públicos de algoritmos, no solamente de la administración pública, sino también de empresas privadas. De manera que en caso de que sea necesario hacer auditorías o evaluaciones de algoritmos, pues esas entidades de regulación, ¿no? O sea, de hecho, en España se ha creado la primera agencia de supervisión de inteligencia artificial, que lo que va a hacer es precisamente no solamente dedicarse a la regulación o a la normativa en relación con este tema en el sector privado, pero también en el sector público, sino que además va a tener un papel muy decisivo a la hora de desarrollar evaluaciones y análisis de algoritmos. Dentro de esta parte de recomendaciones de implementación, pues hay otro tipo de cuestiones. Una vertiente que tiene que ver con lo organizativo, es decir, crear estructuras organizativas públicas para la inteligencia artificial, es decir, departamentos, unidades focalizadas en el desarrollo de este tema, que salgan además de los tradicionales departamentos de tecnología, que sobre todo pongan el foco en los datos y en cómo a través de los datos se pueden solucionar determinados problemas públicos. Por otra parte, la creación de una dirección pública y capacidades gerenciales para la inteligencia artificial, es decir, necesitamos un directivo público que sea capaz de gestionar este tipo de herramientas con
perfiles que no sean exclusivamente tecnológicos, que esto no esté exclusivamente en manos de tecnólogos, sino que haya abogados, juristas, politólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos también colaborando en este ámbito, de la misma forma que el personal 4.0, ¿no? Hablemos de un empleado público 4.0 que se adapte a este entorno algorítmico, ¿no? Donde cada vez más cualquier empleado público va a tener que interactuar con robots, con herramientas de IA, etcétera. Finalmente, todo este proceso de gobernanza a nivel interno en la administración pública se tiene que combinar claramente con una gestión del cambio y con una decidida voluntad política. Es decir, tenemos que tener responsables públicos que realmente se crean esto, que apuesten por esto y que faciliten esa gestión del cambio que va a estar ahí muy presente. Finalmente, decirles que, bueno, que la carta es un documento que se espera que sea vivo. De cara al futuro hay una serie de posibilidades, ¿no? De desarrollo. Ya les comentaba antes que desde luego la carta está alineada con el resto de cartas del CLAD, ¿no? Y al final las cartas del CLAD son una especie de hoja de ruta, de un mapa de áreas, de temas clave, ¿no? Que se van priorizando con el tiempo. También tengo que decir que la carta lo que prevé es que cada país desarrolle su propia estrategia nacional de inteligencia artificial y en ese sentido la idea sería que hubiera un diálogo entre distintos países de colaboración entre países de la región para que realmente esta carta sirva, ¿no? En esas estrategias nacionales. También se prevé el desarrollo de un piloto de casos de uso de inteligencia artificial. Ya les comentaba que estamos haciendo un seguimiento de casos de uso en diferentes países y también es muy importante la idea de las evaluaciones de algoritmos, ¿no? Que esto es algo que todavía está muy incipientemente desarrollado, pero la intención sería que a medio plazo podamos desarrollar este tipo de evaluaciones y de auditorías que no solamente tienen un carácter tecnológico, sino que tienen una dimensión más social, ¿no? En muchos casos, sobre todo lo que pretendemos es evitar determinados sesgos de género, étnicos, etcétera, o sociodemográficos vinculados a la utilización de este tipo de herramientas, ¿no? En este sentido, de hecho, el siguiente paso que tiene la carta es precisamente lo que les comentaba antes, ¿no? Es decir, crear un modelo de madurez en el que estamos trabajando ahora para tratar de evaluar, de medir cómo los países están implementando muchos de los contenidos que se plantean en la carta, ¿no? Y desde luego la capacitación va a ser fundamental en este sentido, ¿no? Hay que desarrollar nuevas habilidades, capacitar al personal del sector público, capacitar, ¿no? A las personas que colaboran con el sector público para que también sean capaces de aprovechar todas las oportunidades que este tipo de herramientas les van a brindar en esa interacción con las administraciones públicas y desarrollar sensibilización, ¿no? Que también, de hecho, es una de las partes que tiene la propia carta, ¿no? El promover este tipo de cuestiones. Como idea final, simplemente una última frase en todo esto y es que al final realmente lo que estamos, y yo llevo ya unos cuantos años trabajando en el tema de las tecnologías en gobierno y administración pública, realmente lo que estamos es promoviendo políticas para redirigir las tecnologías del futuro, ¿no? Hacia una inteligencia artificial que sea sostenible y que sobre todo esté centrada en la emancipación del ser humano. Es decir, si realmente estamos adoptando inteligencia artificial y queremos desarrollar la inteligencia artificial en el sector público, lo tenemos que hacer con una orientación clara, clara hacia la sostenibilidad, hacia un futuro en el que el ciudadano esté en el centro y que además sirva de una manera explícita a esa emancipación del ser humano frente a las desigualdades que han lastrado digamos, en anteriores tiempos a distintos colectivos y distintos grupos sociales. Yo, si les parece, lo dejo aquí y abrimos, digamos, por mi parte, encantado de poder conversar con todos ustedes acerca de las dudas o inquietudes que les pueda generar el tema y, digamos, utilizar el rato que consideren oportuno para ellos. Muchas gracias. Gonzalo. Muchas gracias a vos, Ignacio. La verdad, muy, muy claro. Y voy a, a consultarte. Muchas veces las administraciones públicas lo que tienen es, o por lo menos acá en Argentina, este temor de incorporar la inteligencia artificial, a ver, para traducirlo simple,
con este miedo de que se van a reemplazar a los funcionarios o a los empleados. Entonces, ¿cómo hacemos para romper un poco ese estigma, ¿no? Porque vos planteabas capacitar a los directivos, capacitar a los funcionarios en materia de inteligencia artificial, para que estén, para elaborar políticas que sean más cercanas a la población, pero la idea que llega, digamos, al Estado o al propio funcionario del Estado, ¿no? Es ese temor a que sea reemplazado por un robot. Entonces, ¿cómo hacemos para superar un poco ese estigma, ¿no? Esa sería una primera pregunta, por lo menos Muy lo que bueno. se está debatiendo acá en Argentina, o el temor que tienen los funcionarios, ¿no? Eso es una muy buena pregunta, Gonzalo. Y de hecho hay un libro que la autora me brindará parte de los royalties que se llama ¿Me va a sustituir un algoritmo? ¿No? La pregunta, ¿no? ¿Me va a sustituir un algoritmo? Eh, bueno, no, a ver, ciertamente este es uno de los temas clave, ¿no? Yo sobre esta cuestión, es cierto, yo tengo una posición, digamos, muy clara sobre ello. Es decir, de la misma forma que otras tecnologías previas han tenido capacidad, ¿no? para sustituir, ¿no? parte del trabajo que hacíamos, la IA va a suceder exactamente lo mismo. Es decir, parte de una, más o menos, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que desarrollemos, parte de nuestro trabajo se va a ver facilitado o incluso se va a ver sustituido por máquinas, como se ha hecho, ya digo, en otros momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Claro, eso significa que, como en otros momentos, determinados trabajos es posible que pues tengan más posibilidades de desaparecer, sobre todo aquellos trabajos que tienen un carácter más rutinizado, repetitivo, ¿no? Piensen en cualquier, dentro de, hablando, estando en un grupo, ¿no? de abogados, colectivo de abogados o de juristas, piensen en aquellas tareas de las que ustedes desarrollan en el día a día, en sus ámbitos de gestión, pues que son más repetitivas. Pues seguramente en ese tipo de tareas, ¿no? Que van a tener que ver con búsqueda de información seguramente, o de sentencias, o de etcétera, pues ahí seguramente nos vamos a encontrar con herramientas que van a permitir esa automatización. De hecho, y en el ámbito de la justicia, que no lo he mencionado antes, es uno de los ámbitos, uno de los espacios de la judicatura donde ya se están implementando, digamos, casos de uso que son muy llamativos, ¿no? Sobre todo piensen, por ejemplo, en la posibilidad que se tiene por parte de los jueces de automatizar sentencias, ¿no? Que esto ya hay casos, ¿no? Hay un ejemplo en Argentina, además, que se ha utilizado mucho, es el caso de Prometea, en donde efectivamente ya se está utilizando esa automatización. Hay otros casos también en América Latina que van en esta línea, ¿no? El de ayudar a los jueces o a determinados operadores jurídicos a automatizar determinadas decisiones en base, pues, a toda la evidencia previa que se dispone, ¿no? Claro, ahí obviamente se abren nuevos retos, nuevos desafíos, ¿no? Porque ahí tenemos una parte de que está ligada a la eficiencia, que está muy bien, pero ahí tenemos que tener muy en cuenta si los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial, pues, contienen o no sesgos que puedan provocar que efectivamente en base, porque al final cuando se automatiza un sistema, un proceso de este tipo, al final se hace porque existen, por ejemplo, en el caso de sentencias, sentencias previas que pueden contener algún tipo de sesgo de género, racial, étnico, o incluso sociodemográfico de otro tipo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser capaces de detectar si realmente esos datos de entrenamiento están incorporando esos sesgos en nuestros sistemas de inteligencia artificial y de alguna forma con ello estaríamos, digamos, reproduciendo esos sesgos en esas decisiones automatizadas que se puedan adoptar a partir de esos datos de entrenamiento que están sesgados, ¿no? Eso es uno de los posibles y de los desafíos que ya se ha puesto de manifiesto a la hora de desarrollar este tipo de herramientas en determinados casos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, yo creo, y por resumir la respuesta, que efectivamente parte del trabajo que desarrollábamos se va a automatizar, lo va a hacer un robot, ¿no?
pero otra parte, yo diría, y muy importante de nuestra actividad, pues no se va a automatizar o no se va a poder automatizar. De hecho, ya hay estudios que muestran, nosotros hemos hecho estudios tratando de identificar cuáles son las competencias humanas que son más difíciles de automatizar, ¿no? Cuestiones como la creatividad, o que están ligadas a los sentimientos. A, claro, todo eso no es tan fácil, o determinadas decisiones complejas, todo eso no es tan fácil de automatizar, ¿no? Pero hay otros ámbitos donde sí que va a ser, no solamente yo diría que va a ser posible, sino que incluso sería conveniente, ¿no? Que pudiéramos automatizar determinadas tareas en las que los seres humanos, por su carácter repetitivo, etcétera, pues aportamos poco valor. Eh, y volviendo un poco al tema, también tiene que ir acompañado, creo yo, de todo un cambio normativo, ¿no? Porque no vaya a ser que por irnos ya al tema de la inteligencia artificial, eh, se llegue a deslindar, digamos, responsabilidades, porque también puede ser otra opción. Ocurrió este error por la inteligencia artificial y evitamos Eso es. eh, encontrar efectivamente quién fue el responsable de determinada acción o determinada política pública o determinada... Se me viene a la cabeza una licitación en el cual, no sé, se eligió el mejor oferente, entonces, bueno, ¿no? Nosotros que tenemos ahí un temilla con la corrupción y todo eso, sería como lo más fácil echar la culpa, fue la máquina la que, Al algoritmo, la que- echar la culpa al el algoritmo, sí. algoritmo fue el corrupto. Entonces eso me parece que es un desafío muy importante, ¿no? Claro, justamente ahí es uno de los temas, ¿no? El de la responsabilidad y la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, al final, cuando uno de los temas que ahora se está trabajando más desde el punto de vista del análisis, por ejemplo, cuando acabamos de terminar un número especial de una revista que se llama Public Policy and Administration, en donde aparecen casos de diferentes países, ¿no? Y entonces hay dos estudios muy interesantes sobre cómo específicamente en Suecia y en Dinamarca, si no recuerdo mal, creo que era Dinamarca, digamos, está utilizando ya sistemas de inteligencia artificial para automatizar procesos de ayudas, digamos, de concesión de ayudas públicas en agencias de la seguridad social, etcétera. Claro, ahí uno de los principales problemas es el que mencionabas, Gonzalo, es, bueno, quién es al final responsable cuando se adopta una decisión automatizada? Claro, ahí desde un punto de vista legal pues se pueden plantear diferentes cuestiones, si es el que diseña el algoritmo, si es el que lo contrata y lo implementa, si es el funcionario, si es el directivo, etc. Claro, esto por una parte. Luego hay otra dimensión, aparte de la rendición de cuentas, la dimensión del que a mí me preocupa mucho, y es cómo el propio funcionario percibe, ¿no? El hecho de que de repente, cuando en lugar de ser él o ella quien tome la decisión de, digamos, otorgar una determinada ayuda pública a una persona dentro de un colectivo, que sea un algoritmo el que está tomando esa decisión. Claro, de hecho, en las entrevistas que se les hacían a muchos de estos directivos y empleados públicos que están interactuando ya con este tipo de sistemas y de algoritmos, pues una de las cuestiones clave que se plantea es cuánto de transparente es el algoritmo que se está utilizando. Este es un tema clave, ¿no? El de la transparencia algorítmica. Es decir, en la medida que hagamos transparentes los algoritmos, tanto para los empleados públicos, ojo, como para los ciudadanos, es decir, para que puedan entender por qué un determinado sistema ha llegado a una determinada solución o a una determinada decisión. Claro, esa transparencia es crítica, ¿no? Si no se percibe este tipo de sistemas como algo transparente que nos permite rendir cuentas, que sean auditables, que sean evaluables, va a ser muy difícil que logremos la aceptación tanto a nivel interno en las administraciones como a nivel externo de los ciudadanos que interactúan con este tipo de sistemas, especialmente en el sector público. Yo aquí sí que pongo un acento especial en el sector público porque al final, en el sector público, una de nuestras funciones básicas es la de garantizar ofrecer determinadas garantías a la ciudadanía en su relación con los poderes públicos, ¿no? Entonces, si esa dimensión de
garantía, ¿no? No está lo suficientemente legitimada por la ciudadanía, pues estamos perdiendo una parte crítica de lo que llamamos la autoridad, el ejercicio de autoridad de los poderes públicos, ¿no? Y esto es una cuestión que me preocupa especialmente en relación con este tema. Eh, si alguien tiene alguna consulta para realizar, si no, ya deliberamos, Ignacio, más que nada por la diferencia horaria. Hola, Perfecto, Si yo ¿qué alguien tal? encantado. quiere, Sí, veo que por ahí alguna pregunta. Adelante. Eh, yo soy José Ignacio Sosa de Corrientes de Argentina. Quería consultar, usted había mencionado en su presentación que tenía realizado un relevamiento de casos, digamos, que no lo incluyeron en la Sí. carta. Quería consultar a ver si nos puede dar algunos ejemplos de casos. Yo en algunos congresos que participé habían comentado que en la justicia, creo que del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenían un sistema, como decía Gonzalo, que hacía como una anticipación para realizar un concurso, una licitación, un sistema que uno decía, necesito comprar computadoras y bueno, el sistema ya te decía, bueno, los precios de la última licitación, los posibles, digamos, proveedores, bueno, le armaba el pliego, un sistema bastante avanzado que ya lo estaban implementando, digamos. Entonces quería consultarle a ver del relevamiento que tiene realizado, cuáles serían algunos ejemplos para poder darnos una, digamos, una comprensión de cuáles son las cosas que ya se están usando, digamos. Sí, ahí, bueno, por no extenderme mucho, hablábamos este caso es muy interesante, esto que mencionan de las compras públicas. En este caso en particular no lo tengo identificado, pero vaya, de hecho me encantaría si me lo pudieran digamos, enviar, ¿no? Porque no lo tenemos ubicado. Hay otros casos, por ejemplo, en el ámbito judicial, yo les hablaba de Prometea, ¿no? Que es un caso que está Ok. vinculado al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y donde, pues, básicamente lo que se hace es un procesamiento de casos judiciales, automatizando, digamos, decisiones previas. Y bueno, básicamente en este caso pues lo que se han utilizado son algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Para de alguna forma desarrollar sentencias más rápidamente, ¿no? Este es un caso que ha permitido pues, rendimientos desde el punto de vista de la eficiencia muy altos. Otro ámbito donde ha habido varias experiencias, por ejemplo, es en el de la policía predictiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile hay una experiencia que es se llama el fiscal Heredia, redes criminales en Chile. Y en este proyecto, básicamente lo que se trata es de, digamos, promover a través de la utilización de grandes volúmenes de datos, bueno, pues identificar cuáles son y predecir, ¿no? Cómo se comportan determinadas redes criminales a partir de, ya digo, de los datos que existen previamente sobre este tipo de cuestiones en el ámbito judicial y en el ámbito de la policía, ¿no? Otros casos también que creo que pueden ser relevantes en el ámbito de la medicina. Bueno, también antes de irme de la policía, por ejemplo, en el caso de la policía, me gusta también otros dos casos que están muy desarrollados por la Policía Nacional de España. Uno es el de Veripol, que es un sistema que se basa en la utilización de procesamiento de lenguaje natural para identificar denuncias falsas, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones saben que la policía tiene que gestionar grandes volúmenes de denuncias, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones esas denuncias son falsas y entonces lo que se ha desarrollado es un sistema que trata de hacer un filtrado, un trillaje inicial para identificar esas denuncias falsas a través de una máquina que lo hace a través, ya digo, de ese procesamiento del lenguaje natural. Otro caso que también es bastante en el caso español, en fin, también ha sido bastante reconocido, es el caso de Riscambi. Riscambi es un sistema que lo que hace es, además tiene que ver con el ámbito judicial, lo que hace es clasificar a las personas que están en situación de privación de libertad
y les asigna diferentes niveles de riesgo de reincidencia antes de que se les conceda la libertad condicional. De manera que a través de un algoritmo y de una, digamos, digamos, un listado, ¿no? de variables, se determina si, bueno, pues cuál es el nivel potencial de reincidencia que tienen las personas que están a punto de o que pueden optar a digamos, el grado pues, de libertad condicional, ¿no? Por ejemplo, en otros ámbitos, también otro caso muy interesante que iba a mencionar, y un poco para ver diferentes, pero también lo quiero relacionar, lo todo con el ámbito judicial. Otro caso que en España ha sido bastante conocido es el de Biogen. Biogen es un sistema que se utiliza por parte de la Policía Nacional para asignar diferentes niveles de riesgo de reincidencia digamos, a personas que han sido, digamos, acusadas de malos tratos a sus parejas, de manera que, pues, también utilizando, sobre todo, pulseras, ¿no? De detección de la ubicación geográfica, pues se trata de, digamos, optimizar los recursos para atender a las posibles víctimas en base a ese nivel distinto de riesgo que se asigna a través de, digamos, ese algoritmo que utiliza la Policía Nacional, ¿no? Estos son algunos casos, ¿no? Un poco los he planteado así un poco de manera desorganizada, pero también hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la selección, los procesos de selección. Hay otro caso muy interesante en Colombia sobre la utilización de este tipo de sistemas para optimizar los procesos de selección de candidatos a través de una revisión más rápida de los currículums vitae. En esto me consta que también la Escuela Brasileira de Administración Pública está trabajando bastante en cómo optimizar, ¿no? los procesos sobre todo procesos de selección que requieren una gran cantidad de mano de obra, de personas que revisen documentos, sobre todo para evitar pues, sesgos, para evitar errores, etcétera, ¿no? Automatizar todo ese tipo de, de casos. Y antes mencionaba los temas policiales, también hay otro caso interesante en Uruguay de policía predictiva, ¿no? La policía predictiva es uno de los temas donde más se está utilizando este tipo de sistemas, ¿no? Es decir, en cómo podemos utilizar datos, digamos, policiales para, de alguna manera, conocer dónde tenemos que poner los recursos en el futuro, ¿no? Dónde se van a cometer, por decirlo así gráficamente, dónde esperamos que se van a cometer más delitos y asignar nuestros recursos u optimizar nuestros recursos de esa manera, ¿no? Lo cual también tiene todos estos casos tienen su dimensión ética, ¿no? Su otra cara ética, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, claro, si asignamos más recursos a determinados barrios, pues de alguna forma también los estamos estigmatizando y estamos generando también determinados costes no deseados o efectos no deseados que puedan estar ahí, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, por eso es tan importante ese balance entre solucionar un determinado problema y garantizar los derechos humanos. Bueno, Juan Ignacio, la verdad que nuevamente agradecerte tu presencia, no te queremos quitar más tiempo, especialmente por la diferencia horaria. Eh, un placer que hayas formado parte de este ciclo de charlas del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados. Un placer a todos los que estuvieron participando y seguramente nos tendremos otra oportunidad para seguir debatiendo estos temas que son tan novedosos e innovadores al mismo tiempo, ¿no?